Se ha dispuesto de leyendas para desalentar el consumo del tabaco, y aún así hay un alto índice de personas fumadoras. Esto se relaciona directamente con el cáncer de pulmón. A pesar de que Durango no se ubica dentro de las entidades con mayor población de fumadores, ocupa el primer lugar nacional de muerte por cáncer de pulmón, según Jorge Cisneros Martínez, director de la Facultad de Medicina y Nutrición del Estado, quien habla de datos de 2011. Por otra parte, registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dice que en 2011 se registraron 177 muertes por cáncer de pulmón en Durango, mientras que en Baja California se registraron 235 defunciones por la misma causa, aunque este último es un estado con menor número de población. En Durango, como no es un problema de salud pública, pero obviamente cada vez vemos más cáncer de pulmón. Tenemos aquí las estadísticas en los cuales del 2007 al 2013 más o menos sí se ha mantenido en el mismo número de casos, varía 1 o 2 casos por año, pero en promedio más o menos tenemos entre 10 a 12 casos por año registrados en este Centro Estatal de Cancerología. Obviamente, bueno, no podemos hablar que es una estadística estatal porque también desconocemos los casos que atiende el Seguro Social o el ISSSTE, ¿verdad? Pero al menos en este centro más o menos es entre 10 a 12 casos por año lo que se registra como cáncer de pulmón. ¿Es más en hombres o en mujeres? Es más en hombres, definitivamente. La edad de presentación o los grupos de riesgo por edades es arriba de los 45 años con un pico máximo de 70 años. Y principalmente el 90% de los casos son en hombres, pero la mujer cada vez se ha ido en aumento el cáncer de pulmón debido a que la mujer ha ido modificando de alguna manera sus estilos de vida, principalmente el tabaquismo, que cada vez es más intenso también en la mujer, y esto obviamente condiciona que los casos se vayan presentando ya con mayor también frecuencia en mujeres. Jorge González Macuset, subdirector médico del Centro Estatal de Cancerología en Durango, explicó que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en México por enfermedades de cáncer. El 80-90% de las causas del cáncer broncogénico es el tabaquismo, aunque hay gente que nunca ha fumado y también obviamente puede desarrollar un cáncer de pulmón, pero es prácticamente el menor de los casos. Existen agentes contaminantes, también ya sabemos, que muy conocidos como el arsénico, el asbesto, el benceno, ¿sí? Que obviamente también, principalmente gente que trabaja o que tiene contacto con este tipo de agentes químicos, también puede desarrollar un cáncer de pulmón. Pero si hablamos en forma general, recordar que el tabaco no es la única enfermedad que produce, pero cuando hablamos de cáncer de pulmón, sí, el 90% de los pacientes tienen antecedentes de tabaquismo intenso. El tabaco pues tiene más de 4,000 sustancias que ya es bien establecido, de las cuales prácticamente 100 sustancias son que pueden dar origen a un cáncer de pulmón. Ahora, ¿qué tan cierto es que las personas que no son fumadores, pero que están expuestos a alguien que es fumador, también pueden adquirir esta enfermedad? Bueno, sí tienen un riesgo porque es lo que se le llama un fumador pasivo. Si estamos en contacto con una gente que se fuma una cajetilla diaria, 20 cigarrillos, pues obviamente también estamos inhalando parte de las sustancias, que aunque no en la totalidad de las mismas, sí se puede considerar como un factor de riesgo. Ok, ahorita hablaba de 10 casos de cáncer de pulmón. En mortalidad por cáncer de pulmón, ¿cómo estaría? Pues es la neoplasia más letal. O sea, aunque no es la más frecuente, sí es de las más letales. Esto a veces es difícil de entender porque se supone que dice uno, bueno, no es la más frecuente, pero sí es la que ocasiona más muertes. Se calcula que el año pasado más de 10,000 personas murieron en México por cáncer broncogénico o de pulmón. Ok, ahora, el tratamiento para el cáncer de pulmón, lamentablemente la mayoría de los pacientes que llegan a los hospitales llegan en etapas avanzadas. Estamos hablando de etapas 3, etapas 4. Y en el momento que llegan los pacientes prácticamente se puede considerar una enfermedad incurable.
Entonces la mayoría de los pacientes van a morir y además en un corto plazo. El pronóstico de este tipo de enfermedades estamos hablando de meses, ni siquiera ya de años, ¿sí? Estamos hablando un promedio de 4 a 6 meses en promedio de los pacientes. Entonces sí es una enfermedad que es muy letal. Ahora, Después de investigar la cantidad de muertes por cáncer de pulmón y tomando en cuenta que podría ubicarse a Durango como la entidad donde mueren más personas por esta causa, queda claro que es necesario analizar esta enfermedad letal que se relaciona directamente con el tabaquismo y que en la mayoría de los casos se presenta sin ningún síntoma, ya que cuando la persona fumadora detecta sangre al toser en sus flemas y acude al médico, quiere decir que tiene un cáncer avanzado y seguramente en fase terminal. Con información de Alicia Rodríguez, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.